Servicio Divino de Palabra, domingo 29 de mayo de 2022. Apóstol Gerardo Zanotti. La palabra para hoy está en Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos 9 al 10, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Hasta aquí. Ante todo, y conjuntamente con los saludos del amado apóstol de distrito, el deseo que todos podamos recibir esta palabra con las ansias y con la necesidad de ese encuentro con Dios a través de la palabra, y a pesar de la distancia, entonces que podamos tener ese encuentro con nuestro buen Padre. Y esta palabra, estamos, siempre el Hijo de Dios está en medio de algo. Y ahora estamos en medio de ese tiempo en que va desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el derramamiento del Espíritu Santo. Y estamos preparando nuestro corazón para el festejo en Pentecostés de ese derramamiento del Espíritu Santo, que después en el envío del apóstol hizo posible que por la mano del apóstol y por el envío de él, entonces del Señor, entonces podamos recibir ese don del Espíritu Santo. Pero este texto está enmarcado dentro de lo que se conoce como el himno cristológico de Jesús, y es hasta se podría decir que es una apretadísima síntesis de lo que significa Jesucristo como el Salvador, como el Señor, y como aquel Dios que habitó en medio de los hombres para venir a traer la vida de Dios en medio de los hombres. Y quizás a veces en la Escritura hay referencias y hay textos que no van más allá de 2 o 3 versículos, pero quisiéramos siempre volver a detenernos casi palabra por palabra, casi situación por situación, y de vuelta no mirarlo a la distancia, sino como si nos estuviera tocando vivir ese momento, ese tiempo, ese lugar, para que nos ayude a entender y a sentir más profundamente todas las cosas. Y entonces, si podemos creer que en algún momento, tal como estaba prometido desde el principio, el Padre le dijo al Hijo que naciera de una mujer, que iba a nacer de una mujer, y que habitara en medio de los hombres, y que por su sacrificio entonces alcanzara la victoria sobre el pecado y sobre la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y entonces esa parte de Dios, esa parte de la Trinidad, el Hijo dejó el cielo y habitó entre los hombres. Y si nos ayuda a pensar en esto, a sentir esto, hasta lo podríamos llegar a pensar como si fuera una situación casi material, alguien que deja un lugar en la gloria de Dios y trae esa gloria al círculo de los hombres, de los mortales, de aquellos que por su naturaleza habían cometido pecado. Porque Jesucristo después les dice a sus discípulos, le dice a Dios cuando ora al Padre delante de los discípulos: la gloria que me diste les he dado. Jesucristo trae de la gloria de Dios, del que formaba parte, a los hombres. Y es como que nos vino a ayudar, ¿no? Es como que nos vino a buscar. Porque nuestro Dios no es un Dios que nos dio una tarea y nos dice, bueno, el examen es dentro de tanto tiempo y nos vemos en el examen. Porque ya sabemos que cuando alguien toma un examen, si quiere que reprobemos, nos va a hacer reprobar, porque es imposible saber todo. Y entonces, aún bajo estas circunstancias, el Señor habitó la carne,
no ensalzándose como un Dios o como un soberano o como alguien que tenía el poder que se pasan los hombres entre sí, a veces por generaciones y a veces por otros aspectos, sino que nació humilde en un pesebre y comenzó a manifestar su naturaleza. En algún momento dijo: bienaventurados porque el reino de Dios ahora está entre vosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba dando la manifestación de que ese Dios había bajado entre los hombres para mostrarle a los hombres cómo era, la patria celestial, porque había una promesa que iba a volver y los iba a buscar para que donde Él estuviera, ellos también pudieran estar. Pero de vuelta, no era una promesa vacía ni vacía de contenido, sino que Él vino a mostrar cómo era el Padre. En cada pasaje donde es referido, oísteis que fue dicho, le estaba haciendo, porque Él conocía las Escrituras, ¿cómo no las iba a conocer? Y hacía referencia a lo que estaba escrito, a lo que era el entendimiento de ese momento y a lo que los hombres habían comprendido hasta ese momento, o habían tergiversado hasta ese momento de la ley de Dios. Pero Jesús venía y decía: pero yo te digo que las cosas son de esta otra manera. Y entonces esa otra manera era como un peine más fino. No era para poder filtrar de otra manera, para poder filtrar los sentimientos y no solamente las acciones. Porque en un caso dice: oíste que fue dicho no matarás, pero yo te digo que si estás enemistado con tu hermano, eso también es pecado. Y es casi una delicadeza, es más fino el sentimiento. Y entonces Jesucristo vino a buscar al hombre y le vino a ayudar. Hay un canto por ahí que dice: Señor, necesito que te sientes a mi lado. Y vieron como a veces sucede en el colegio, cuando estamos delante de un examen o estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces a veces el profesor nos brinda una clase de ayuda o una clase de apoyo, a veces en horario fuera de los habituales. Y entonces uno puede asistir a esos lugares porque generalmente en esos lugares también nos enteramos de para qué lado viene el examen, de qué cosas son las que pueden preguntar, de cuál es la orientación. Pero uno también podría decir: no voy nada, no tomo nada de esa clase porque yo ya sé todo. Es una pérdida de tiempo. Y cuando Jesús vino a buscar al hombre, nunca fue una pérdida de tiempo, porque el Padre lo exaltó hasta lo máximo, porque Jesucristo cumplió la voluntad del Padre por obediencia y hasta el final. Ahí en el Gólgota también está referido en algunos versículos, muy pocos, que ora solo porque los discípulos estaban durmiendo, cansados, y le dice: Padre, si fuera posible, aparta este vaso de mí, pero que sea hecha tu voluntad. Había una misión, había un propósito desde el principio, desde el nacimiento, y de vuelta en ese nacimiento en un pesebre, bajo circunstancias que conocemos. Jesús también en su momento se presentó en el templo y empezó a hablar de Dios, como Dios, entre los hombres. Y entonces los que lo escuchaban sentían y veían cuáles eran las diferencias con lo que tenían sabido hasta ese momento o entendido hasta ese momento. Y a partir de eso, algunos creyeron, otros lo denostaron, otros lo apuntaron, otros lo crucificaron. Pero Dios exaltó el nombre de Jesucristo. Y dice el apóstol en este título de estos pensamientos: Jesús es el Señor. Y ese Señor es un nombre, pero no un nombre como a veces se usa coloquialmente, que tiene que decir, que tiene que ver con el respeto. Señor es un nombre que está por sobre todos los otros nombres. Señor en esta comprensión es más, es el punto más alto, es el reconocimiento más alto, porque no hay otro más grande que Jesucristo. Y entonces
ese Hijo de Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era el Señor. Era el Señor y ha de quedar como el Señor para cada uno de nosotros. Cuando lo invocamos, cuando juntamos las manos. Y dice en la Escritura que delante de Él se doblan todas las rodillas, porque Él viene y trae la salvación. Jesucristo es el Salvador. No es una ayuda, no es una alternativa, no es una posibilidad. Con Jesucristo, con su sacrificio, con su promesa, constituye la salvación misma prevista por Dios para el hombre caído en el pecado. Y entonces estamos pasando ahora, en este tiempo, ese tiempo entre su resurrección, porque Jesucristo entonces como hombre padeció, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, y como estaba prometido, al tercer día resucitó. Y dice por ahí en Romanos que el que confiesa que Jesucristo resucitó y que es el Señor, entonces tendrá parte con Él y será salvado. Pero de vuelta, se trata no solamente de que lo sepamos, sino que también que lo reconozcamos, pero no de vuelta como un conocimiento que tenemos como tantos otros, sino como ese sentir de ese profundo amor de Dios por el hombre. A veces pienso, y lo he dicho por ahí, si Dios hubiera roto esa creación, donde la corona de la creación no le queda fiel. Es como terminar una obra de arte y la última parte de esa obra de arte se rompe. Y Dios no la tiró, Dios no la empezó de vuelta, Dios no hizo otra creación. Dios sobre esa misma creación prometió que iba a enviar a aquel que iba a salvar a esa creación, a la corona de esa creación. Y a su tiempo fue Jesucristo. Y Jesucristo padeció, y con su sacrificio, como sabemos, pero de vuelta, a veces cuando escuchamos todas estas cosas parecen un tema remanido, algo que ya sabemos, algo que ya tenemos escuchado muchas veces, y puede que nuestros pensamientos se vayan para otro lado. Pero siempre tenemos que profundizar lo que significa Jesucristo. Porque es ese Dios que se presenta entre los hombres para salvar al hombre por amor y a su creación. Y entonces todas las rodillas, dice, se doblan delante de Él, porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es más que esta palabra está pronunciada en aquella época, pero sirve para todas las épocas, delante de los reyes, delante de los emperadores en aquella época, y todavía hoy, cuando hay uno se arrodilla en una actitud de humildad y de colocarse debajo de aquel que es el emperador, el rey. Pero aquí dice que aún los reyes y los gobernantes y los que se creen más, toda rodilla, aquí sobre la tierra y en la otra orilla, entonces se deben arrodillar delante de nuestro Señor, porque no hay otro como Él, no hay uno que sea más que Él, no hay otro Señor, sino Jesucristo. Y entonces, cuando ascendió a los cielos, el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a traer de Él y nos lo iba a hacer saber. Entonces hay una continuación en toda esa tarea de amor, porque no es que Jesús, dijo lo que dijo, hizo lo que hizo, le devolvió la vida a algunos, le devolvió la vista a otros, hizo caminar a los que no podían, le mostró cómo era el reino y se fue y le dijo, ahora sigan, nos vemos en el examen. Jesucristo dijo, el Espíritu Santo va a traer de lo mío y os lo hará saber. Y estamos en el antepatio del festejo de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, dice el apóstol, cuando ascendió, descendió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque creemos en ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son tres personas, pero funcionan como una.
Por eso Jesucristo en la oración pontifical dice: yo y el Padre una cosa somos. Y cuando intercede por los discípulos también les pide que sean una sola cosa, como nosotros somos una sola cosa. Y entonces cuando en los oficios escuchamos que se habla de la comunión, no nos cansemos, ni digamos otra vez con la comunión. Porque la comunión es sentir lo mismo. La comunión es unas características de ese Dios. Y entonces estamos antes de Pentecostés, antes del festejo de ese derramamiento del Espíritu Santo, y entonces el apóstol nos dice: reflexionemos sobre lo que significa que hayamos recibido ese don del Espíritu Santo. Y porque cuando Jesús ascendió a los cielos, entonces fue exaltado. Fue exaltado por Dios a través de los ángeles, fue exaltado por el hecho mismo de poder ascender a los cielos, fue exaltado en la capacidad y en la potestad de resucitar, trayendo consigo toda la victoria. Y no nos ha dejado solos el Padre, ni no nos ha dejado solos nuestro Señor Jesucristo, porque así como está prometido, envió entonces el Espíritu Santo. Y ahora estamos nosotros con ese don del Espíritu Santo que ha sido colocado por mano de un apóstol. ¿Dónde? En el alma. ¿Y qué es el alma? Es el lugar donde se asientan nuestros sentimientos, nuestras emociones. A veces estamos tristes porque tenemos un alma, estamos contentos porque tenemos un alma, amamos porque tenemos un alma. El alma es la que es capaz de sentir. Y cuando el buen Padre y nuestro Señor Jesucristo entonces permiten que ese Espíritu Santo pueda ahora posarse sobre el corazón del hombre, entonces permiten que ese don del Espíritu Santo pueda trabajar en el corazón del hombre, para que el hombre también pueda ser exaltado por Dios, no ya de forma individual, sino como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa exaltación de Jesucristo tuvo que ver con su obediencia, tuvo que ver con ser una sola cosa con Dios, tuvo que ver con la humildad con la que se presentó delante de los hombres, tuvo que ver con la forma en que mostró la patria celestial. Y hermanos, no pensemos entonces que la exaltación de la iglesia de Cristo va a ser de otra manera. Y el Espíritu Santo trae de lo que es de Dios y nos lo hace saber. Y entonces el apóstol mayor ha hablado de lo que significaba la bendición. Algunos antes por ahí pensaban que la bendición era tener buen dinero, buen trabajo, buena familia, que tengamos viento de cola y que no sea difícil ir para adelante. Pero nos enseñaba el apóstol mayor que bendición es tener ese vínculo de amor con Dios. Y entonces tenemos que vincularnos con ese Dios en nosotros, con ese don del Espíritu Santo. Que no vaya a suceder como a veces sucede con algunas cosas que tenemos en casa, que sabemos que las tenemos, pero no sabemos dónde. ¿Vieron cuando a veces viene un corte de luz y entonces yo sé que en algún lado hay velas, pero no me acuerdo dónde? Y sé también que están los fósforos. Y a veces a oscuras abro la caja de fósforos y resulta que están guardados todos quemados los fósforos. No sé si alguna vez le pasó. Y no hay forma de encender la vela. ¿Y dónde tenemos el Espíritu Santo? ¿Lo tenemos escondido en algún lado como un souvenir que alguna vez nos dieron? Porque el Espíritu Santo trae de lo que es de Dios y nos lo hace saber. Es como si nos soplara al oído. El Espíritu Santo nos muestra qué cosas no. Y entonces abre un abanico de posibilidades que después en el ejercicio de nuestra libertad nosotros elegimos ir por este camino, por aquel camino. Pero el Espíritu Santo nos dice que no. ¿Por dónde no? De vuelta, en el ejercicio de la libertad cada uno puede ir por donde le plazca. Pero no podemos decir que no sabíamos, no podemos decir que Dios no nos avisa. Y esto sucede en cada oficio divino, cuando venimos a buscar de la palabra. Porque en cada oficio divino Dios nos habla. Pero no solamente nos habla en el oficio divino, también nos habla
cuando mi pastor dirigente, y cuando digo mi pastor dirigente siempre digo el pastor que era dirigente de la comunidad cuando yo conocí la iglesia, y nos decía que nos miráramos al espejo y nos preguntáramos si esto que nos está pasando es de Dios o no es de Dios. Y es una palabra descarnada, ¿no? Cuando nos miramos al espejo, a lo mejor a la mañana, cuando nos levantamos, y entre que empezamos a abrir los ojos y empezamos a reconocer que del otro lado de la espeja, el que está ahí es algo parecido a nosotros. Entonces, a veces también nos podemos mirar al espejo cuando no estamos bien, o a veces nos podemos mirar al espejo cuando estamos muy bien. Pero en cualquier caso, nos enseñaba que nos miráramos al espejo y nos preguntáramos si esto que te está pasando, esto que estás sintiendo, es de Dios o no es de Dios. Porque Dios no tiene grises. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y entonces y si la respuesta fuera negativa, que nos miramos al espejo y decimos, no, esto no es de Dios, pero ya se me va a pasar. No se nos pasa nada. Lo que no es de Dios, no es de Dios, y le buscamos y le pedimos la fuerza para poder sacarlo del corazón. Pero seamos sinceros, obedientes a la palabra, para poder ser exaltado. Porque Jesús salió de al lado del Padre y habitó entre los hombres para buscarlos, para ayudarles, para decirles que donde decían ciertas cosas eran de otra manera. Y subió a los cielos y envió al don al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decirnos que las cosas a veces no son como creemos que son. Y nos vuelve a traer esa imagen de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que podamos ser salvos, para que podamos invocar el nombre de Jesucristo, Jesús el Salvador, Jesús el Señor sobre todos. Porque dice que cuando venga el Señor, Dios será todo en todos. Y entonces, de alguna manera, ese don del Espíritu Santo también nos vino a buscar. Porque no se trata de llegar a un examen, se trata de llegar al día del Señor. Se trata de llegar a esa semejanza con nuestro Señor Jesucristo, a eso se trata. Y a veces, yo recuerdo que cuando era chico y a veces se mostraban, o había circos, o se mostraban en la tele algún circo, había un ejercicio que hacían que ponían un tablón muy largo con platos y daban vuelta los platos sobre un soporte muy frágil y muy endeble, y el hombre estaba a 3 o 4 minutos corriendo de punta a punta, tenía un montón de platos y la cosa era que no se le cayera ningún plato. Todos los platos estaban dando vueltas. Y a veces nosotros estamos así, ¿no? Haciendo que los platos giren, pero a veces las piernas no nos dan, a veces nos cansamos y a veces los platos se nos caen. Y entonces no se trata de ir levantando sentimientos y de atar las cosas con alambre, como se dice usualmente, sino de afirmarlas, afirmar nuestra fe, afirmar nuestra determinación y a pesar de que a veces las cosas están dichas en algunos versículos o en muchos versículos, pero son oraciones que podamos medir la intensidad de esa presencia del don del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es un acto de amor de Dios. Dios no nos deja solos, nunca. Está ahí donde nos suceden las cosas. Y ese don del Espíritu Santo nos dice por dónde es, marca el camino. Y entonces, ¿para qué? Porque un día el Señor, en esto creemos, vendrá a buscar a su pueblo. Y vendrá a buscar un pueblo ennoblecido por ese don del Espíritu Santo. Vendrá a buscar un pueblo que sea fiel, que pueda creer. Porque cuando las almas vienen delante del altar a recibir del Espíritu Santo, entonces se les pregunta, entre otras cosas, si se van a dejar preparar por la palabra para el retorno de Cristo. Y si le preguntan si están de acuerdo, si comprendieron la confesión de fe de la Iglesia Nueva Apostólica, que supone creer en ese trino Dios,
que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos y está preparando un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ahora nosotros a lo mejor ya recibimos el don del Espíritu Santo hace muchos años atrás, pero nos dejamos preparar por la palabra para el retorno de Cristo, o tenemos cosas que le vamos a explicar a Dios en otro momento. Cada oficio divino es ese encuentro de vuelta con la palabra y con el sacramento, cuando lo podemos hacer de forma presencial. Por eso es bueno que más allá de las alternativas que tenemos de participar de estas horas por transmisión, pidámosle al amado Dios y busquemos todas las fuerzas necesarias en Dios para poder ir a su casa, ir a la iglesia y poder participar entonces también de la Santa Cena. Amén.